Estamos en comunicación con Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto de oírte y un Bueno, gusto en estar primer con lugar, ustedes. me gustaría arrancar pidiéndole una suerte de balance de estos 10 meses que llevamos del gobierno de Javier Milei y de su plan económico. ¿Qué visión tienen ustedes sobre eso? Bueno, creo que ya lo he manifestado en otras entrevistas que he tenido con ustedes. En general, nosotros con una visión liberal que tenemos desde hace tiempo en la institución, en la bolsa y particularmente yo, apoyamos el rumbo que le ha imprimido Milei a la economía y a la política. Independientemente de algunos detalles que por ahí se producen y que podrían ser mejores o peores, pero lo cierto es que el trabajo que ha hecho en reducir el déficit fiscal y generar superávit fiscal, controlar la emisión de moneda a raíz de ello de manera drástica, y bueno, y desregular la economía en todo lo posible, salvo el cepo que aún está pendiente, creo que ha sido decisiones muy positivas y además las demostraciones que se han por las últimas semanas con estos dos vetos que firmó Milei, uno de ellos para el tema de las jubilaciones, que si bien es muy necesario ajustar jubilaciones y resolver el problema de los jubilados, creo que si el país se descuida y resuelve primero un problema que otro, podemos volver a lo de antes, volver al desorden monetario, al desorden fiscal y a la inflación galopante como tuvimos en el final del gobierno kirchnerista con el ministro Massa, que llegamos a estar a la vuelta de la esquina de la hiperinflación, lo cual hubiera sido catastrófico no solamente para los jubilados, sino para toda la sociedad. Y después con el veto a las universidades también, creo que está clarísimo que las universidades tienen el apoyo de toda la comunidad, de todo este gobierno también, de que deben seguir funcionando como instituciones públicas, como que la educación pública es un bien y es una, digamos, una conquista desde el punto de vista educativo que es muy saludable porque algunos no tienen la capacidad para poder educarse si no fuera la educación pública. Pero también es cierto que las universidades han estado generando derroches y malgastando los recursos que se les asignó desde el sector público, no han rendido cuentas, no han tenido auditorías como corresponde y entonces la decisión de este gobierno fue vetar la aprobación del presupuesto a las universidades públicas para poder ordenar el presupuesto de esas universidades, introduciendo auditorías, introduciendo controles, que creo que es saludable en cualquier país del mundo. No No, se sí, puede sin uno. duda los controles tienen que estar. Me preguntaba justamente si hay un lugar de la Argentina que uno identifica con la vida universitaria, es Córdoba, naturalmente. Y bueno, me preguntaba justamente qué pasará en su propia comunidad, en la comunidad donde ustedes ejercen sus negocios, con esta actitud del gobierno nacional, ¿no? Digo, ¿habrá allí alguna oposición de la propia comunidad? Me imagino una actividad universitaria intensa y desde luego una posición de gran parte de la comunidad de Córdoba en contra del veto de Milei. Yo creo que nosotros en la Bolsa y personalmente creo que estas decisiones tienen, por supuesto, sus opositores. Los estudiantes a veces están en una etapa de, de cierta, eh, digamos, apego a cuestiones que no siempre tienen los fundamentos y la racionalidad suficiente como para decir, bueno, el presupuesto de las universidades públicas es intocable. Nosotros necesitamos ese presupuesto. Eso suena a irracional, que debemos nosotros todos tratar de decir, queremos universidades públicas, queremos tener presupuesto para esas universidades públicas, pero queremos austeridad, queremos realmente que el presupuesto no se derive a una serie de actividades que no están vinculadas específicamente con la educación y que creo que Córdoba
que tiene una tradición universitaria muy grande, porque tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene 400 años. Córdoba tiene una comunidad de estudiantes que son prácticamente 200.000 estudiantes que están viviendo en Córdoba de otras provincias, pero la verdad es que estoy comenzando a ver que la política, la ideología, la pasión por las ideas de muchos sectores estudiantiles se está mezclando con la racionalidad de administrar eficientemente las universidades. Creo que los estudiantes en este momento están mezclando las cosas. He visto agresividades de sectores kirchneristas, de sectores de izquierda. Puede haber habido también de sectores oficialistas, pero en general lo que se ha visto ha sido de los sectores de la oposición a este gobierno. Están pujando para lograr que el presupuesto de las universidades se mantenga a rajatabla y no se les quite ni un solo centavo a ese presupuesto. Y esto creo que no es racional. Lo racional es administrar eficientemente los recursos. El país ha estado permanentemente desde hace décadas, salvo algunas pequeñas excepciones, como fue la convertibilidad y el gobierno del presidente Macri, que trató también de ordenar los números, pero ha estado inmerso en el derroche, en el mal gasto de los recursos públicos, incurriendo en déficit, llevando el gasto público al 42% del Producto Bruto, que es una suma realmente muy grande y muy difícil de financiar y que genera una inflación que después termina pagando la sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables. Y además con esta inflación se produce una situación que es la desigualdad social, porque la inflación impide la generación del crédito y el crédito es el factor dinamizador de la igualdad social, porque sectores vulnerables de menores ingresos no pueden consumir y acceder a ciertos bienes durables si no tienen crédito. Y eso es muy injusto. Creo que la sociedad tiene que pensar en todos los sectores sociales que tiene y tiene que preocuparse por los sectores más vulnerables, que hemos llegado a tener una pobreza del 55%, que no es culpa de este gobierno, es una pobreza que viene desde hace tiempo por el populismo, por el derroche de los sectores de los recursos públicos y que tenemos que ordenarlos para que tengamos una economía estabilizada, que con la estabilidad vamos a lograr un crecimiento sostenible y consistente en la economía del país que va a generar el bienestar que tuvo la Argentina hace muchos años y que merece volver a tenerlo. Manuel, ¿qué pasa con dos temas? Uno lo mencionaba usted recién, es el cepo cambiario. Hoy por hoy no hay un sendero claro de salida de ese cepo. Y el otro, de gran impacto en el interior del país, son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. ¿Qué visión tienen de esas dos cosas y cuán problemático sería que, por ejemplo, todo el año 2025 transcurra sin cambios en esos dos temas? Bueno, yo creo que hay prioridades en este momento después del gran desorden que ha vivido nuestro país, la economía de nuestro país, fiscalmente y monetariamente, como dije recién, y creo que el cepo no se puede resolver en 24 horas, a pesar de que tanto el gobierno como la mayoría de los economistas coinciden en que hay que eliminarlo, pero este gobierno entregó el país con una brecha del 100% y pico entre el dólar oficial y el dólar libre, que era una brecha muy grande. Esa brecha, a raíz de la política de austeridad y de control de la emisión de moneda y del déficit fiscal, se ha reducido a menos de un 20% en este momento. Creo que el gobierno está esperando a que ese proceso de convergencia entre el dólar libre y el dólar oficial se produzca o se concrete aún más, y una vez que esté cerca del dólar oficial, el dólar libre, es posible que se intente una liberalización del cepo, pero creo que también hay otros factores que hay que ser prudentes, no tenemos reservas. El gobierno anterior le dejó el gobierno a Milei con unas reservas negativas de 11.500 millones de dólares. Y este gobierno la ha revertido en gran parte, pero aún no está con superávit importante de reserva, porque ha tenido que salir a atender el endeudamiento que el gobierno anterior generó con los proveedores del exterior. 30.000 millones de dólares le debíamos el 10 de diciembre del año pasado
a los proveedores del exterior por importaciones hechas porque la Argentina no tenía dólares para pagar las importaciones. Y eso es uno de los grandes errores que ha generado el gobierno anterior, despilfarrando recursos para ganar elecciones en vez de utilizar los recursos para ordenar la economía. Así que yo creo que indudablemente que tenemos que pasar por un proceso de austeridad para que podamos revivir el proceso de la recuperación económica sobre la base de la estabilidad monetaria, que ese sería el gran objetivo que la Argentina debería tener, como lo tienen todos los países, inclusive vecinos. La inflación ya no existe en el mundo prácticamente, y no existe porque es muy dañina y genera atraso en la economía de los países. Así que me Está parece claro, que... Manuel, que le quiero consultar qué está pasando con la industria, sobre todo en una zona como la de ustedes, con tanto perfil industrial, con grandes empresas instaladas desde hace muchísimo tiempo, hay una capacidad ociosa muy grande y sobre todo hay lo que los economistas llaman una recuperación heterogénea, ¿no? Hay algunos sectores que levantan, pero otros que todavía siguen en caída. ¿Qué está pasando en la industria? Bueno, yo creo, nosotros algunas informaciones tenemos, hay sectores que están ya reactivándose bastante fuertemente. La verdad es que esta política que introdujo Milei con mucha fuerza, y el ministro Caputo, de reducir el déficit y generar superávit, te permitió una cosa, además de arreglar el tema de las LELIQs, y resolver también el tema de la deuda con los proveedores del exterior, con los BOPRIAL, generó un alivio al sistema financiero argentino de tener que estar financiando al sector público por sus déficits. Entonces se liberaron recursos para el sector privado, para prestarle al sector privado, y esos recursos han empezado a percibirse en el sector privado y es lo que ha dinamizado muchos sectores, que ha aparecido el crédito. Y por lo tanto hay sectores que están de consumo durable, que están reactivándose, otros no tanto, pero Argentina es un país muy rico, tiene un sector agropecuario muy poderoso, tiene minería muy rica y importante como el cobre, el litio, tiene también el sector energético de Vaca Muerta del sur del país, que son sectores muy dinámicos. Y hay que ser optimista porque la recuperación nunca se produce en estos procesos de ajuste de manera espontánea en todos los sectores. Empieza por algunos y luego se va contagiando a otros que se van incorporando a la recuperación económica. Creo que estamos en ese proceso. Estamos mucho más rápido, y yo lo venía sosteniendo siempre a esto, a pesar de que no me creían, que las recuperaciones económicas sobre la base de políticas de austeridad fiscal y monetaria se producen con bastante rapidez y con bastante digamos, solvencia y consistencia una vez que las políticas de austeridad y de superávit fiscal se mantienen y se instalan definitivamente en los países. Una vez que los países consiguen la estabilidad monetaria, nadie quiere volver a la inflación. La cuidan como si fuera un tesoro la estabilidad monetaria. Acuérdense lo que fue de la Rúa cuando ganó las elecciones, tuvo que prometer el 1 a 1 a pesar de que la convertibilidad ya estaba con serias falencias en su funcionamiento. Sin embargo, lo tuvo que prometer porque la sociedad argentina quería seguir gozando de los beneficios de la estabilidad. Y creo que en este momento estamos entrando en un sistema que va a generar grandes resultados porque el sistema financiero va a empezar a prestar dinero con mucha, digamos, abundancia. Primero serán los créditos indexados, porque todavía los créditos a tasa fija no se van a producir, pero vuelvo a un tema, Milei logró, gracias al control fiscal y monetario, que se haya producido ese control fiscal y monetario con baja de tasas de interés. ¿Y eso por qué? Porque liberó al sector financiero de tener que prestarle al sector público. Y lograr la baja de la tasa de interés, normalmente cuando se producen los procesos de ajuste, las tasas de interés suben para frenar la demanda y frenar la inflación. En este caso, la tasa de interés bajó y eso está dinamizando la economía. Creo que tenemos que ser optimistas y por supuesto que no está todo resuelto. Lo que ha vivido nuestro país en los últimos 80 años ha sido demasiado
digamos, disruptivo por el derroche, el malgasto de los recursos del Estado, el crecimiento irresponsable del gasto público, y esto es lo que se está revirtiendo y lleva su tiempo y lleva su costo, y creo que hay que ser optimistas en que estamos ya en un proceso de recuperación que debería consolidarse a medida que pase el tiempo rápidamente. Por último, Manuel, quiero preguntarle por la política. Uno de los puntos débiles, si se quiere, que siempre se le señala al gobierno, desde luego, es su falta de aliados. El gobierno no tiene gobernadores o intendentes que le respondan, tiene representaciones parlamentarias muy limitadas y tiene también una alianza, digamos, inestable con el macrismo, con Mauricio Macri. ¿Qué visión tiene de eso? ¿Es un punto débil de Javier Milei su situación política? Es un punto débil porque, bueno, siempre es bueno tener cierta mayoría para poder aprobar ciertas leyes y reformas estructurales. El país tiene que ahora iniciar reformas estructurales importantes, tanto laborales, jubilación, previsionales y también fiscales, para terminar de ordenar la economía. Y yo creo que las mayorías son necesarias, pero también es bueno el equilibrio que se está dando en este momento con el PRO, con el macrismo, donde el expresidente Macri le está dando un fuerte apoyo a Milei, a pesar de que ha habido algunos disgustos en los procedimientos del gobierno para aprobar ciertas cosas, como fueron los últimos vetos del gobierno de la Cámara de Diputados. Pero también es saludable ver que un sector de la política, como es el macrismo, está teniendo una actitud responsable de apoyar este cambio que coincide con sus ideas, así como apenas tuvo que ir Milei al balotaje con el exministro Massa, el macrismo junto con Patricia Bullrich salieron a apoyarlo al presidente Milei para realmente evitar que el kirchnerismo siguiera gobernando el país. Ese fue un gran favor que le hicieron al país y creo que le siguen haciendo un favor apoyándolo a Milei, a pesar de que les gustaría que las cosas sucedan de otra forma. Creo que Macri se lo ha reprochado a Milei de que deberían consultar, deberían compatibilizar ciertos detalles antes de pedir el apoyo irrestricto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, el apoyo legislativo al PRO. Pero creo que es una actitud muy patriótica de Macri apoyar a esta orientación económica que coincide con sus ideas también, coincide con las ideas del PRO, y no hay otra que apoyarla. Es decir, que él también está siendo rehén de esto, rehén en el buen sentido, porque si no apoyara el macrismo o el PRO al gobierno en el Congreso, indudablemente que tendríamos ya un gran desorden económico, tendríamos un gran desorden social, porque todos los síntomas buenos que se vieron la semana pasada, en donde tuvimos una caída del riesgo país muy fuerte con la aprobación del veto de Milei, bueno, tuvimos realmente una recuperación de los mercados muy fuerte también, y tuvimos una baja de la inflación al 3,5%. Son todas síntomas que empezaron a percibirse porque se están tomando las decisiones correctas para los mercados, para los operadores financieros, para el sector productivo. Y los empresarios, y con esto contesto una pregunta que me hiciste y no la pude, digamos, se me pasó a contestar, que hay sectores y empresas que pueden estar pasando algún momento difícil, pero no hay otro camino que este, lamentablemente. El que piensa que hay caminos del medio, caminos intermedios para salir de la crisis argentina, se equivoca. Los caminos del medio nunca tuvieron ni dieron resultado. Esto pasó en el intervencionismo francés, en el middle of the road de Roosevelt en Estados Unidos. No hay forma de ser un poco liberal, pero no tanto, un poco socialista, pero no tanto. O se es socialista o se es liberal, pero no se puede estar en el medio del camino en un proceso de ambigüedad que creo que le hace un gran daño a la sociedad y le hace un gran daño al país, porque
las inversiones no vienen cuando los países son ambiguos, no definen su rumbo económico con solidez y con claridad, y creo que nosotros tenemos esa posibilidad de que Argentina ahora se encolumne dentro de la libertad económica, el libre mercado, la integración al mundo, el equilibrio fiscal. Y esto lo vamos a vivir y dejar de lado esto de la centro derecha y la centro izquierda. ¿Qué es la centro derecha? Es la derecha, pero no tanto. ¿Cuánto menos es menos de la derecha? Lo mismo la centro izquierda. Es la izquierda, es el socialismo, pero no tanto. Bueno, no existe eso. Eso lo único que hace es confundir a la sociedad y darle la esperanza de que se puede tener políticas intermedias que en definitiva no resuelven los problemas, sino que por el contrario generan desconfianza, falta de previsibilidad en los sectores productivos, en los sectores que tienen que invertir en el país y generar riqueza y resolver el problema de la pobreza, que es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina con los recursos que tiene. Argentina es una potencia mundial en materia de recursos materiales. Ha llegado el momento en que Argentina se recupere y empiece a generar el bienestar que la sociedad merece. Muy bien, Manuel, le agradecemos muchísimo este análisis y estos minutos. Gracias por comunicarnos. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Allí Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dando su análisis acerca de la